El énfasis de toda falsa religión es, sin lugar a dudas, el poder del hombre para salvarse a sí mismo. Eso va a ser el denominador común dentro del arminianismo clásico, iglesias protestantes de la actualidad, iglesias como el catolicismo romano con su semipelagianismo. El énfasis siempre va a ser: tú puedes salvarte a ti mismo por lo que haces o por algún ritual en particular que alcances a practicar. La falsa religión, como decía, gira sobre eso. De hecho, en los nuevos movimientos humanistas, por ejemplo, los de Salven al Planeta, a través del ecologismo, el naturalismo y un largo etcétera, ese también es la predicación. Podemos salvar a la humanidad a través de nuestras obras, de nuestras acciones puntuales sobre determinado elemento, sobre determinado componente de que hagamos nosotros o que afectemos ese componente, vamos a ser salvos. De hecho, creo que ustedes han visto los videos ecologistas en este tiempo. El mundo estaría mejor sin los humanos. Una verdadera estupidez, porque Dios en su gracia y amor hizo este mundo para nosotros, no para que lo tratemos como sea, porque somos administradores, no somos reyes en ese sentido, ¿no? Pero Dios lo hizo para nosotros. De hecho, lo hizo en un orden tan preciso que nosotros estábamos al final. Gloria a Dios por eso. El Evangelio de Cristo es totalmente diferente a la falsa religión, porque el Evangelio de Cristo proclama la obra de Cristo a favor de sus escogidos. De tal manera que le dice al hombre: no puedes salvarte por algo que tú hagas, sino que solo puedes ser salvo en virtud de la fe en Jesucristo. Si crees, eres salvo. Si no crees, ya has sido condenado, porque no has creído en aquel que vino al mundo para redimir al mundo. Entonces, el verdadero poder está en Dios mismo, no en el hombre limitado por sus propios pecados, por su propia maldad y por toda esta cantidad de cosas que definitivamente no van a producir ningún efecto en el corazón del hombre. En la mañana de hoy quiero compartir la segunda parte del sermón sobre la cruz de Cristo, poder, sabiduría y salvación. Y el texto que vamos a usar como base se encuentra en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera a los Corintios, desde el versículo 25 hasta el 31. Primera a los Corintios, desde el versículo 25 hasta el 31. Dice la palabra del Señor: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a dar un poco de contexto a todo este pasaje. Bien, la primera carta a los Corintios, a partir del capítulo 1, versículo 18, nos empieza a hablar acerca del poder del Evangelio, entendiéndose el Evangelio como la proclamación de la obra de Cristo, su vida, su muerte sustituta en la cruz del Calvario, su sepultura, su resurrección al tercer día de entre los muertos y su posterior ascensión a los cielos para salvación de los que Él ha escogido.
Ese es el contexto básico, la proclamación del Evangelio. Y esta proclamación del Evangelio nosotros la vemos como la manifestación máxima de la sabiduría de Dios y del poder de Dios en todo el universo. Es decir, el poder para salvar las almas que Cristo muestra a través de su obra es muy superior al poder creador. Es decir, estamos hablando del poder recreador de Dios. Dios tomando las almas de los hombres para hacer las suyas. Es una manifestación de poder muchísimo mayor que el poder de la creación. Y esto es maravilloso y eso fue lo que alcanzamos a ver una parte en nuestro sermón anterior cuando hablábamos de la cruz de Cristo, poder, sabiduría y salvación. Ahora bien, en el texto que acabamos de leer, varias cosas deben ser observadas. Y lo primero es que Dios habla el escritor habla de la insensatez de Dios y la debilidad de Dios. Eso es una ironía, ¿cierto? Dios no tiene nada insensato, es decir, Dios no tiene nada loco ni nada débil, pero lo usa dentro del contexto de cómo el hombre aprecia la obra de Cristo. El hombre no puede entender la obra de Cristo, sino que la considera insensata y débil. Eso nos vamos a ocupar en nuestro primer punto cuando empecemos a verlo. Pero posteriormente nosotros vemos que el poder y la sabiduría de Dios se hacen patentes, se hacen notorias a través del llamado que el Señor Dios Todopoderoso hace a los que han de ser salvos. Dios hace un llamado, lo que nosotros conocemos como la gracia irresistible, de tal manera que al que Dios quiere tomar, toma sin pedirle permiso, sino que simplemente lo atrae hacia Él. ¿Y de dónde lo atrae? De lo vil y menospreciado, de lo necio, de lo débil. Y eso es una noticia maravillosa que desarrollaremos en nuestro segundo punto. Y finalmente vamos a ver cómo por la obra del Padre nosotros estamos en Cristo y cómo Cristo nos es hecho sabiduría, santificación, justificación y redención. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros se gloríe en lo que podemos hacer, sino que nuestra gloria sea lo que el Señor hizo por nosotros. Son los tres aspectos que vamos a tocar en nuestro sermón dominical de hoy. Y quiero iniciar por el primero de ellos, naturalmente, que es la cruz de Cristo, sabiduría y poder absoluto. Mire lo que dice el versículo 25, vamos a repetirlo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué no está diciendo Pablo o qué no debemos entender? Que Dios tiene una especie como de grados, en la cual hay una parte de Dios no puede ser separado ni dividido en partes, porque eso iría en contra de un atributo que él mismo revela en su palabra, que es la simplicidad. Dios es espíritu, por ser espíritu es un ser simple, no puede ser separado por partes, no entienda simple en el sentido mundano, simple es algo sin importancia, no, simple es que no puede ser dividido, Dios no puede ser separado, no puede ser puesto por partes ni analizado desde la perspectiva del conocimiento. Entonces, ¿por qué hacemos teología por partes? Porque nosotros sí somos seres que no entendemos todo de manera íntegra y que necesitamos conocer por partes porque es la única manera que podemos aprender. Pero bueno, regresemos acá. Dios no puede ser dividido y no hay algo así como lo insensato de Dios. Recordamos que es insensato, ¿cierto? Algo loco, algo demente, algo sin sentido. Dios no es así. Entonces, ¿por qué Pablo lo pone allí? ¿Por qué lo dice? ¿A qué se refiere con insensatez de Dios? La insensatez es la forma como es percibido Dios por los no cristianos. ¿Se acuerdan que en este mismo capítulo, en el capítulo 1, el Señor nos habla que la cruz de Cristo es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios? A eso se refiere. El hombre sin Cristo, cuando se le predica el Evangelio, dicen, es una locura. ¿Cómo es posible que el hijo de un carpintero en Belén
que nació en una ciudad tan pequeña, que nació en un pesebre, vivió una vida tan sencilla y a los 30 años comenzó a predicar de que Él es el Hijo de Dios, y luego murió en una cruz y se quedan hasta allí. ¿Cómo es posible que esta persona sea la esperanza de miles de millones de personas en todas las épocas? Eso es una locura, eso es algo insensato. Pero la Biblia dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Y cómo así que más sabio que los hombres? Pues allí está el quid del asunto. Cristo vino en el cumplimiento del tiempo y nació bajo la ley y nació de una mujer como cualquiera de nosotros nació, pero Él sin pecado y sin la acción de un varón, sino por la obra del Espíritu Santo, y se levantó y caminó entre nosotros y proclamó su gloria, y dicen los autores, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¡Qué maravilla! Cristo el Señor caminando en medio nuestro. Y por esa obra en la cruz, la cruenta cruz, nos dio salvación a todo su pueblo, a los que Dios les ha dado creer. Y esto es realmente maravilloso. Y también nos dice el pasaje que y lo débil de los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios tampoco tiene algo así como una parte débil. El problema está en que nosotros concebimos el poder y la fortaleza solo en términos de, yo creo que de Newton de fuerza o algo así, o de caballos de fuerza. Es la única manera como lo concebimos. Él es fuerte porque la primera imagen que se viene a nuestra mente es un hombre musculoso, un hombre fuerte. Pensamos en ese tipo de fortalezas porque estamos acostumbrados a ese tipo de pensamiento. Eso es fuerte. O un auto es fuerte siempre y cuando pueda mover eso, pero no concebimos la fuerza como el poder de Dios para hacer todo lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Dios siempre querrá hacer aquello que va de acuerdo a su propia naturaleza, aquello que está de acuerdo con Él mismo. Y Él quiso salvar a su pueblo, a los pecadores, a través de la cruz de Cristo. Y esto es una muestra del poder de Dios y de la fortaleza de Dios, que es mayor que todos los hombres. Porque la pregunta que tendríamos que hacernos a partir de lo que dice la Escritura es, ¿qué hombre puede salvarse a sí mismo? Ninguno. Y ahí es donde está el gran fracaso de la falsa religión, cualquiera que sea. Tú puedes salvarte a ti mismo, ¿cómo? Ahí hay un poco de sentido paradójico en lo que se dice. Simplemente tienes que hacer una oración y aceptar a Cristo como Señor y Salvador y ya. Tú lo haces, tú lo aceptas, tú invitas a Cristo, tú te salvas en definitiva. No, así no es. La verdadera fe es Dios en busca del hombre, el que es totalmente fuerte, el que es totalmente poderoso, el que es totalmente santo. Sí, Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, eso es para la iglesia, eso es para una iglesia que necesita arrepentirse. Pero lo cierto es que el Dios Todopoderoso aparece en nuestra casa, hablando de nuestro corazón, en nuestro hogar, que tiene, como aparece en Juan 20, y hago una metáfora de esta realidad, tiene los cerrojos y las puertas totalmente cerradas, y nosotros no teníamos ninguna intención de dejar entrar al Dios Todopoderoso a nuestra vida, y un día sin que lo invitáramos apareció en nuestra vida y nos dijo, yo soy Cristo, y tuvimos que caer de rodillas como Pablo y decir, Señor, tú eres el más sabio, tú eres el más fuerte, y solo por ti, Señor Todopoderoso, yo soy salvo, y gracias por salvarme, porque de otra manera jamás te hubiese abierto la puerta de mi alma. Qué bueno que Dios sea así, qué bueno que Dios sea atrevido conmigo y con todos nosotros, y que Él no tenga que pedirnos permiso. Qué bueno que Dios sea tan maravilloso, Él es fuerte. Pero también debemos entender que la cruz de Cristo revela el poder de Dios en el llamado. La cruz de Cristo revela el poder de Dios en el llamado. Miren lo que dice el versículo 26 hasta el 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí hablamos de la gracia irresistible. Y lo maravilloso es que en este texto la palabra de Dios dice, pues mirad, creo que el griego koiné ahí es blepete, que dice que es un imperativo en ese momento, y donde dice reflexionen sobre esto, observen cuidadosamente, cerciórense de lo que estoy diciendo. Mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado. Es decir, han sido llamados, son salvos, ahora que son salvos, que han sido llamados, entonces empiecen a mirar lo que Dios ha hecho por vosotros. ¿Por qué? Porque ustedes no sois muchos. Pablo le está escribiendo a los corintios. Recuerden el contexto de los corintios. Estamos hablando del primer siglo, hace 2000 años, más o menos, casi 2000 años. Antes de 1800 algo, el mundo era totalmente pobre, totalmente pobre. La condición normal del mundo no era la riqueza. La riqueza empieza a verse después de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque empiezan a mejorar todo, luego aparece la producción en serie, hay más bienes y servicios, se crean más puestos de trabajo, pero la comunidad agrícola primitiva y de mercaderías básicas no daba para que el mundo fuera rico. Y esa era la condición de Corinto, una ciudad que tenía salida por ambos lados del mar, pero una ciudad que empobrecida, muy corrupta. Ahora, piensen en las clases sociales en ese momento. No había algo así como una clase media de la que la mayoría de nosotros disfruta hoy en día. No había sistemas de salud para que pudiesen atender a los necesitados, ni había educación gratuita. De hecho, según estudios, menos del 20% de la población eran alfabetizados. ¿Cuántos libros podían leer? No había imprenta. No había imprenta. Eran muy pocos las personas que tenían acceso a la educación, a la salud, a cualquiera de estas cosas. La pobreza era el denominador común en toda esa sociedad. Ahora bien, por ser así, no había muchos sabios o intelectuales dentro de la iglesia de Corinto. Tal vez los que menciona Pablo adelante, Crispo, Gallo, la familia de Estéfanas, en fin, eran los sabios que podían estar en esa iglesia. Imagínense, muy pocos, los demás no sabían leer. ¿Quiero una prueba bíblica de eso? Pablo muchas veces escribió cartas y decían, léanla en la iglesia, léanla al pastor. ¿Por qué? No decía circúlenla, porque no sabían leer. Entonces, la leían y muchos la memorizaban. Y era la manera como la palabra de Dios iba corriendo, de esa forma. Entonces, no había muchos sabios, ni intelectuales, ni entendidos, según la carne. No había ni muchos poderosos, eran de clases bajas, los de clases dirigentes no hacían parte de la iglesia. De hecho, creo que es en la carta a los filipenses que dicen, los de la casa de César han creído, los esclavos de la casa de César. Entonces, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, es decir, aristócratas, no habían personas, eran de baja cuna, llamémosle así. Y si usted nota, estas son las cosas que hoy queremos mostrar de nuestra propia vida. ¿Qué queremos mostrar? Queremos mostrar cuán sabios o simpáticos somos, o cuán poderosos somos, cuán fuertes. Eso no es lo que publicamos en las redes sociales. O cuán nobles. Es que mis apellidos son tal y vienen de tal parte de España, y mis apellidos vienen de tal parte de Escocia, y mis apellidos. Es más, hay algo curioso
que me ha ocurrido a veces en los aeropuertos. Casi siempre los latinos que somos de por acá, llevamos el pasaporte escondido por acá para que no vean el color de nuestro pasaporte. Casi siempre, ¿cierto? Los europeos, por lo general, llevan el pasaporte así. Lo llevan acá. Pero el latino que recién adquirió la ciudadanía americana o europea, lo lleva así, casi en los dientes para que se lo vean. Que él es de otra parte. Eso es lo que quiere mostrar. Yo soy suizo, pero eres más moreno que yo. No importa, yo soy suizo. Sí, eso es lo que queremos, lo que nos llena. Alguna vez cuentan que en un aeropuerto un hombre le dice creo que a un africano, a muchos de los africanos le piden pasaporte para entrar a todas partes del mundo, no tienen capacidad de viaje. Y le dice, él dice, I am American citizen, yo soy ciudadano americano. Y el africano le dice, ¿y a mí qué? Yo soy ciudadano del cielo, yo creo en Cristo. Creo, hay cosas que mostrar. Y la ciudadanía de este mundo, de donde sea, pasará. Pero si usted que es ciudadano del cielo, va a permanecer. Mire lo que está acá. No son muchos en la iglesia, no son muchos los sabios, ni muchos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y aquí viene uno de los textos que más ha marcado mi vida leyendo la Escritura. Sino, miren esto, este contraste que se crea aquí. ¿Y cómo se van a dar estos contrastes? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y esto es realmente maravilloso para nuestras vidas, porque Dios no exige un prerequisito que nos dé cierto valor para hacernos formar parte de su pueblo, sino que, ¿qué es lo que toma Dios para sí? Dios no espera que dejes tu pecado para tomarte. Dios te llama al arrepentimiento. Llama a hombres y mujeres incapaces de dejar su propio pecado para Él sacarnos de nuestro pecado. Nos concede el don del arrepentimiento para apartarnos del pecado. Nos concede la fe para creer en Jesucristo. Nos hace nacer de nuevo y nos toma. ¿Y qué éramos nosotros antes de que el Señor tomara nuestras vidas? Necios. ¿Qué es necio? Lo contrario de sabio, insensato, loco, incapaz de pensar correctamente de acuerdo a lo que Dios revela en su palabra. Eso es un necio. ¿Y para qué nos escogió cuando éramos necios, incapaces de ver a Dios, de conocer a Dios? Para avergonzar a los sabios de este mundo que creen que pueden conocer a Dios. Miren, el mundo está tan perdido sin Cristo. Justamente el jueves estaba viendo un video sobre el Jesús histórico. Cuando usted escuche la expresión Jesús histórico, atérrese. Porque es una expresión liberal que despoja a Cristo de toda su divinidad y señorío, y aún quitando la divinidad de Cristo, pretenden reducirlo a la mínima expresión de un charlatán. Eso es lo que significa Jesús histórico. Y cuando veía la clase que daban sobre Jesús histórico, que no saben por qué el impacto de Cristo en toda la civilización, que no saben por qué un hombre tan débil pudo causar un impacto tan grande en el mundo, uno mirando el video reflexiona y dice, estos son necios que no conocen el poder de Dios, y que el que estaba en la condición de hombre, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es el Dios santo y todopoderoso que vino a rescatar a su pueblo y efectivamente lo rescató para su gloria. Eso es lo que nosotros observamos en este texto.
Dios escogió a lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Y escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. De eso ya hemos hablado. Y luego habla de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Solamente pensemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo hombre, el dueño de todo este universo, que ni siquiera conocemos las medidas. Cada vez salen medidas nuevas. Sorprende que hace apenas 20 años se decía que había 100.000 millones de galaxias en el universo. Hoy ya no se sabe. No se sabe. Y todo eso lo hizo Dios para su gloria, para Él. Ese Dios todopoderoso y santo se hizo hombre y llamó 12 excelentes hombres del Sanedrín para que fueran por todo Israel, o 12 sabios griegos para que fuesen por todo el Mediterráneo proclamando la palabra de Dios en griego, que era el idioma universal. Pescadores. Pescadores. ¿Usted se puede imaginar cómo hablaba un pescador? ¿Ha hecho ese ejercicio? Le voy a decir algo. Alguna vez pase por el centro de nuestra ciudad, en la zona donde venden el pescado, y escuche las dulces palabras que dicen allí. No son dulces, ¿verdad? Son palabras rudas. Hombres como esos llamó el Señor. Hombres como esos llamó el Señor. Un hombre como ese negó al Señor con palabrotas y el Señor lo restauró. ¡Wow! Eso lo hace el Señor. Lo vil, lo menospreciado del mundo. Y qué trabajo tan poderoso hicieron esos 12 hombres y otros 120 que estaban en el aposento alto el día que vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Nosotros solamente vemos una parte de la historia, la inspirada, los hechos de la historia de la redención que están en la Escritura. Pero nosotros no conocemos ni siquiera quién fundó la iglesia de Roma. ¿Fue Pedro? ¿Quién sabe quién estará sepultado ahí? Pero ese no es Pedro el apóstol. ¿Fue Pablo? Cuando Pablo llegó a Roma ya estaba fundada la iglesia porque los hermanos lo fueron a visitar. ¿Quién fue? No lo sabemos. ¿Quién plantó las iglesias a lo largo y ancho de toda Europa y el norte de África? Porque en el siglo III ya encontramos iglesias muy fuertes al norte de África. Hombres comunes y corrientes como nosotros, pero llenos del Santo Espíritu de Dios, que proclamaron el Evangelio y avanzaron más rápido que cualquier ejército, conquistando para el Señor las almas que el Señor dio que conquistaran. ¡Cuán grande es el poder de Dios! Lo vil y lo menospreciado, eso que nadie quiere. Eso que nadie quiere. Miren, hay una historia real de un pastor amigo. Alguna vez pidió que por favor lo dejaran trabajar para el Señor. Quería trabajar para el Señor. Y todas las puertas se iban cerrando. No, mi hermano, no. No digo el nombre porque él no me ha autorizado a dar su testimonio. Y todas las puertas se cerraban. Y un día cualquiera se fue a estudiar inglés a los Estados Unidos. Y estando allá, él tiene algunas limitaciones físicas, y estando allá, empezó a discipular un grupo y un pastor lo llamó porque vio que tenía capacidad. Y hoy en día, el Señor lo llevó a pastorear una iglesia reformada latina. Y allá está, el hombre sirviendo al Señor. Aquí lo menospreciaron, como pueden menospreciar a alguien allá y servir acá. Pero es Dios el que escoge para servir, el que escoge. Y eso no es para que después la persona que es menospreciada diga, mira, ve, tú que no me amaste, tú que no me quisiste, ahora estoy sirviendo. No, dale la gloria a Dios porque ahora estás sirviendo. Porque es el Señor el que te ha puesto en alto. Los pastores y oficiales de la iglesia tal vez no puedan ver tu talento. Dale la gloria a Dios que estás sirviendo en otro lugar, En fin,
Pero lo que quiero que entendamos en esta parte es que en la salvación, escuche bien, en la salvación, nadie es digno. El digno es el que salva, nuestro Señor Jesucristo. Él es digno. Ni usted, ni yo somos dignos delante de Dios. No fuimos escogidos por algo que Dios hubiese visto en nuestra vida. Fuimos escogidos porque Dios nos amó y nos amó primero. Es lo que dice la Escritura. ¿Por qué usted ama a Dios hoy? Y usted lo ama bastante imperfecto y yo también. ¿Por qué amamos a Dios? La Escritura es clara. Porque Él nos amó primero. Eso es lo que dice. Porque si Él no nos hubiera amado primero, no habría manera en que nosotros pudiéramos amar a Dios. ¿Y por qué Dios nos alcanza con su gracia? Me encanta la conclusión que aparece en el versículo 29, para que nadie se jacte. ¿Usted se imagina que en la salvación hubiese un ápice de capacidad humana para arrepentirse? ¿Usted se imagina eso? La feria de las vanidades. Como describe Bunyan en el Progreso del Peregrino, la feria de las vanidades, que lastimosamente algunas iglesias sufren de esto. Yo sirvo más al Señor. Hay iglesias, no es broma lo que le voy a decir, tienen el listado de los que ofrendan y el diezmo que recogen. Y al final del año hacen una premiación de lo que más ofrendan, de lo que más diezman, de los que mejor sirven. La entrega de los Óscar. La feria de las vanidades. Cuando la Escritura dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. No. Si nosotros participásemos en algún punto de la salvación, más allá de nuestro pecado, que es lo único que tenemos para dar, qué terrible, ¿no? Lo único que damos en la salvación es el pecado. Lo único. Usted se imagina, como dice, creo que el autor liberal Barclay, que nos presentaríamos delante de Dios diciendo, dame la salvación que yo he ganado. Dame la corona de justicia que yo he logrado. Usted se imagina, el cielo sería el infierno. A la semana, seguramente muchos verdaderos cristianos piadosos dirían, sácame de aquí, mándame, yo me quemo, tranquilo. Pero esto es insoportable. No. La principal razón por la que cada hombre y mujer redimido por Cristo adorarán a Dios por toda la eternidad es simple y llanamente porque saben que no había ninguna esperanza de salvación en Él mismo. Y que solamente Cristo, con su poder por su obra sustituta en la cruz del Calvario, lo redimió para Él. Y eso será el motivo más grande de alabanza. Y es hoy en día el motivo más grande de alabanza que nosotros, los hijos de Dios, tenemos. Cada uno hoy puede orar diciendo, Señor, no viste nada en mí, pero me salvaste. Pero me redimiste para tu gloria. Y creo que no hay nada más maravilloso que entenderse salvo por la obra de Cristo. Pero el tercer y último aspecto que quiero tocar en esta mañana es sobre la cruz de Cristo. Es una clara muestra del propósito redentor del Señor al darnos todo. El propósito redentor de Dios al darnos todo. El texto dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. En la Biblia de las Américas dice, por su obra estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La primera parte habla claramente
de Dios haciendo la obra. ¿Por qué lo sabemos? Porque más adelante en el versículo dice, hecho por Dios sabiduría, más por Él, habla de Dios Padre. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Es Dios el que decreta eternamente la salvación de su pueblo y Cristo ejecuta en el tiempo la salvación de su pueblo que el Espíritu Santo de Dios aplica en el corazón para salvación de su pueblo. Ahora bien, aquí nos habla inicialmente de que por Él estáis en Cristo, nos habla de la unión con Cristo. ¿A qué se refiere la unión con Cristo? Nosotros somos participantes de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro, por la obra del Espíritu en nuestro corazón. Nosotros estamos unidos con Cristo por su Espíritu Santo. Es lo que en teología se conoce como unión mística o unión con Cristo, como decimos los bautistas simplemente. Unión mística. Sí es un misterio y se trata de que el Santo Espíritu de Dios, que nos ha regenerado o hecho nacer de nuevo, nos une al Señor de una manera nueva, poderosa, y nos da la sabiduría de lo alto para poder entender la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros podía entender la voluntad de Dios hasta que Dios iluminó nuestro entendimiento con su palabra y hemos podido conocer a Dios. Y esto es maravilloso. Pero me llama la atención que el texto hace mención de que Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. No es tomar el texto de Proverbios y traerlo acá y mostrar algo así como la personificación de la sabiduría. No, está hablando de esta sabiduría de lo alto que solo puede entenderse en la obra de Cristo. Porque alguna vez decía en un sermón que ¿quién podía idear un plan de redención tan perfecto como Dios lo muestra en la Escritura? Nadie. Nadie podía mirar. Esto es una manifestación de la absoluta sabiduría divina. Y quiero ponerlo con un ejemplo sencillo. En el libro de los Hechos dice que nuestro Señor fue entregado por la mala acción de los herodianos, los fariseos, los saduceos, y todos estos hombres se reúnen para asesinar a nuestro Señor Jesucristo, para quitarlo de en medio porque los intereses mundanos no permitían que nuestro Señor Jesucristo estuviera allí. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios había previsto todo eso. O como dice nuestra confesión de fe, Dios contaba con eso. De tal manera que el mal del hombre, Dios lo transforma en lo más maravilloso que nosotros hemos visto, la redención. ¿Y cómo pasó eso? Pues Dios lo sabe todo de antemano, porque Dios decretó todo de antemano. Sabiduría. Todo el plan de redención de Dios es una manifestación de sabiduría, sabiduría de Dios. Y luego vienen tres calificativos, llamémosle así, de esa sabiduría. Me identifico con esa posición de que cuando se habla de justificación, santificación y redención, en el contexto de la historia de la redención, Dios está hablando del mismo tema de la sabiduría, pero extendido. Habla de la justificación, que es el acto externo por medio del cual Dios declara justos a los suyos en virtud de la obra de Cristo. Dios nos da la fe y ante el tribunal de Cristo somos justificados, como si nunca hubiéramos pecado. La justicia de Cristo nos es imputado. Justificación. Santificación, el acto interno, por medio del cual el Espíritu Santo de Dios nos hace obedecer a Dios. Hace que cada día nos parezcamos más a la persona de Cristo de manera progresiva. Vamos creciendo en la fe, somos santificados. Ese es el acto interno. Redención. La redención la definimos como, o se define como el pago
que el Hijo, por su sangre, hace ante el Padre. Ese se hizo una vez, pero se consumará en el tiempo final, cuando ya estemos frente al Señor y todos los redimidos estemos en su presencia. De tal manera que nosotros observamos aquí que Dios nos ha dado todas las cosas. Repito, Dios nos ha dado todas las cosas relacionadas con la salvación. ¿Con qué propósito? Nuevamente, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué significa esto? Mis hermanos, que nadie se puede jactar en su presencia, ya lo habíamos dicho, que toda la arrogancia es quitada. Mire el peligro que existe con el decisionismo, es decir, con la práctica de recibe a Cristo en tu corazón, decídete hoy. Mire el peligro de esto. Una persona puede creer que realmente él tomó la decisión de seguir a Cristo. De que él fue el que propició la salvación en su alma. Y eso no es cierto. Eso produce una profunda arrogancia en el corazón. Pero también esto estimula el agradecimiento del creyente. Cuando sabemos que no podíamos salvarnos por nosotros mismos y que Dios tuvo que hacerlo todo para rescatarnos, entonces nuestro corazón se hace un corazón más dulce, más agradecido con Dios, hasta que finalmente nos lleva al reconocimiento de la gloria de Dios. Reconocemos que todo esto es para la gloria de Dios y ya no nos gloriamos diciendo, es que yo tomé tal día la decisión por Cristo, sino que decimos, el Señor me alcanzó. Y cuando nos preguntan, ¿y cuándo te alcanzó? La verdad no sé. Solo sé que me alcanzó. Solo sé que Él vino a mi vida, tomó mi alma y me sacó adelante en todo esto, perdonó mis pecados y ahora hace que le sirva. ¿Y cómo ocurrió eso? No tengo la menor idea, porque el Espíritu Santo de Dios obra de una manera tan poderosa en mi alma, pero tan invisible a la vez, que no sé cómo pasó. Como dice aquel himno, no sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. Pero luego termina ese mismo himno diciendo, mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que venga Él por mí. Pido que después que oremos, Lincoln nos dirija con ese himno al frente. Pero el resumen de nuestro sermón de hoy es que, en primer lugar, vimos que la cruz de Cristo es sabiduría y poder absolutos de Dios manifestado a su pueblo. En segundo lugar, que la cruz de Cristo revela su poder en el llamado para vida eterna. Y finalmente vimos que la cruz de Cristo es una clara muestra del propósito redentor del Señor al darnos todo para su gloria. Dos reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, en el mundo no hay verdadera sabiduría, porque la verdadera sabiduría conduce a los pies de Cristo en humildad para arrepentimiento y fe. Por lo tanto, más allá de cualquier cosa que te digan, la invitación es a que corras a los pies de Cristo y le supliques que te ayude, que transforme tu alma, que te vuelva hacia Él para que le puedas dar gloria. Pero otra reflexión para nuestros hermanos, para mis hermanos en la fe. Mis hermanos, nosotros somos poseedores de todo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a Cristo. Y Cristo es lo mejor de lo mejor de lo mejor de Dios. Como lo hemos repetido miles de veces, lo mejor de Cristo es Cristo mismo. No tenemos que estar pensando en tonterías de este mundo. Cristo es lo mejor que tenemos. La redención es lo mejor que el Señor nos ha dado. Por eso la palabra dice, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Amén.